Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es tratando de buscarle respuesta a una pregunta que alguien que visite este canal me hizo 2 o 3 semanas atrás en uno de sus comentarios. Y esa persona me preguntaba: ¿por qué los dominicanos odian a los haitianos? ¿Por qué muchos dominicanos tienen ese comportamiento racista en contra de la población haitiana, cuando ambos grupos poblacionales son descendientes de los primeros esclavos africanos que llegan a la región del Caribe? Claro, para responder esta pregunta, nosotros tenemos que simplemente analizar lo que es la historia dominico-haitiana y la influencia que tienen los grupos conservadores ultranacionalistas cuando se habla de esa relación en los periódicos que nosotros observamos entre la población haitiana y la población dominicana. Claro, para entender si ese odio existe o no en República Dominicana, mucha gente me dirá: muéstrame los ejemplos de que los haitianos son discriminados y de que existe la xenofobia de algún dominicano. Ok, para este tipo de trabajo yo voy a utilizar 2 ejemplos y después al final yo seguiré haciendo mi análisis partiendo de lo que el contexto diga. Hablemos un poquito del caso de Cardi B. Soy una dominicana, orgullosa de ser dominicana, y yo amo mucho el país, y yo amo mucho la gente dominicana, porque déjame decirte algo: los dominicanos pasan mucho en este país, en los Estados Unidos. Cuando yo puse la foto, déjame decirte, cuando yo puse la foto de la bandera haitiana y la dominicana, como yo dije primero, yo la puse esa foto porque esa foto es un símbolo de paz y es un símbolo de amor. Yo no estaba diciendo que Haití y la República Dominicana que se hagan uno en un solo país, porque ya. La República Dominicana es la República Dominicana y Haití es Haití. Pero los dominicanos hay que tratar a los haitianos mejores. Si la República Dominicana es un país progresado, tú sabes lo que uno tiene que hacer: ayudar. Porque los Estados Unidos ayuda a otros países. Si el país de nosotros está progresado, hay que ayudar al otro. Hay que ayudar a ti, porque ese es nuestro país de hermano. O si no quieren ayudar, trátenlo como gente. Porque los haitianos van a la República Dominicana y hacen su casa, trabajan en su finca. ¿Cuál es el problema? Y tú me quieres comer porque yo nada más dije que yo quiero la paz. Pero hace una semana, Cardi B encendió las redes sociales con varias imágenes de la marcha en Estados Unidos, donde se ven las banderas de los dos países que ocupan la isla de La Española con el lema: la unidad es lo que represento y lo que soy. Cardi B se defendió de los ataques que le hicieron tras publicar una fotografía de las banderas de República Dominicana y Haití juntas. La rapera reaccionó a los miles de comentarios que la acusaron y malentendieron lo que quiso decir. Mediante un en vivo en su cuenta de Instagram, la cantante respondió a quienes malinterpretaron su mensaje. Hicieron una versión de eso y dijeron: Cardi B quiere unir los dos países. Pero cuando yo dije eso, ustedes están locos, ustedes son estúpidos. Yo puse esa foto porque es un símbolo de paz, porque no es un secreto que los haitianos y los dominicanos no se llevan bien. Y, claro, yo me sé la historia, yo me sé mi historia, pero eso es un símbolo de paz, dijo en español. La intérprete indicó que en los Estados Unidos a los dominicanos y a los haitianos lo tratan mal de igual manera. A ustedes, quienes se sienten muy presumidos, yo les voy a decir algo. Aquí en los Estados Unidos,
porque yo no vivo en República Dominicana, yo sí vivo aquí. Y déjame decirte algo, aquí un dominicano y un haitiano lo tratan como si fueran iguales, en pocas palabras, como una M. Eso le dice a ustedes que eso es simplemente un ejemplo de esa intolerancia que los llamados dominicanos nacionalistas tienen cuando se habla de cualquier individuo, aún aquellas personas que son descendientes de dominicanos que viven en los Estados Unidos. No cabe duda también que si esa intolerancia es contra una figura como Cardi B, imagínense ustedes los niveles de intolerancia contra otra persona. Hablemos del caso de racismo y xenofobia en contra de Ana María Bellique, una dominicana descendiente de Haití. El 9 de junio del 2020, la defensora de derechos humanos Ana María Bellique y Maribel Núñez y el defensor Fernando Corona fueron detenidos arbitrariamente y atacados físicamente por integrantes de la Policía Nacional mientras lideraban la manifestación pacífica en República Dominicana, una flor para Floyd, en contra del racismo en el Parque de la Independencia en la ciudad de Santo Domingo. Pero la respuesta de los llamados nacionalistas, ultraconservadores de República Dominicana no se hizo esperar. Si a Cardi B esos nacionalistas la maltrataron, la ultrajaron, le dijeron de todo, ¿qué ustedes creen que va a pasar con una muchacha joven descendiente de los haitianos? Si ustedes analizan el comportamiento y la respuesta y la intransigencia de esos llamados grupos nacionalistas frente a Cardi B, ustedes pueden esperar cuando se habla simplemente de una figura dominicana descendiente de haitiano como lo es Ana María Bellique. No cabe duda, la defensora de los derechos de los dominicos haitianos había recibido amenazas un día anterior. En esta manifestación también estuvieron grupos ultranacionalistas que con su actitud grosera, intransigente y criminal violaron los derechos constitucionales de Ana María Bellique. Según la Constitución, en su artículo 49, existe algo que se llama la libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Pero a los llamados dominicanos nacionalistas, entre comillas, a ellos no les importa simplemente tirar la Constitución a la basura cuando se habla de limitar los derechos constitucionales que Ana María Bellique tiene como dominicana, como residente en República Dominicana, de simplemente utilizar el derecho que ella tiene a su pensamiento, a sus ideas y a su opinión según el artículo 49. Como ven, cuando se habla de este grupo de ultranacionalistas, hay que entender algo. Muchos de ellos quizá lo hacen con la mejor fe, pero una gran mayoría de ellos son el producto de la ignorancia de su propia historia, de la ignorancia de su propio origen étnico-racial, pero sobre todo de la manipulación política de aquellos grupos conservadores que siempre han explotado ese sentimiento nacionalista como una forma de ellos estar, o como dicen algunos, conseguir favores políticos con cualquiera que sea que en determinado momento tenga el control del gobierno. No cabe duda también que yo siempre he creído que la ignorancia tiene su límite. Pero también yo siempre he tenido la creencia
Que muchas veces cuando se habla con un individuo fanático, el cual está motivado, producto de la ignorancia y del odio en contra de otras personas, ese tipo de individuo siempre escucha lo que quiere escuchar, siempre observa lo que quiere ver y siempre va a hacer lo que le sale, no importa lo que otras personas le digan, porque este tipo de grupo ultranacionalista simplemente ellos no tienen oído, pero tampoco aceptan ningún tipo de imagen e idea y opinión que sea diferente a esas ideas preconcebidas, producto del odio en contra de los haitianos que muchos de ellos tienen. Yo siempre he creído también que cuando se habla de los dominicanos nacionalistas, desde mi punto de vista, muchos de ellos deben conocer la diferencia entre lo que es ser nacionalista y lo que es tener un sentimiento de odio en contra de los extranjeros, lo cual se llama xenofobia. Y muchos dominicanos, ellos pueden tapar el sol con un dedo, pero ese comportamiento de odio contra los haitianos, realmente eso es algo que todo el mundo sabe que existe. Pero realmente, ¿qué significa la xenofobia? La xenofobia, por lo tanto, hace referencia al odio, recelo, hostilidad y rechazo hacia los extranjeros. La palabra también suele utilizarse en forma extendida con la fobia hacia los grupos étnicos diferentes o hacia las personas cuya fisonomía social y cultural y política desconocen. Como ven, si ustedes analizan el comportamiento de los llamados dominicanos nacionalistas, aquellos que tienen un intenso amor por la patria de República Dominicana, ustedes se dan cuenta que de nacionalista no tienen nada. Son simplemente gente que odian a la población haitiana por tres razones. Lo primero es porque son negros. Lo segundo es por cuestión histórica. Y lo tercero es porque lamentablemente los haitianos son pobres. Pero para entender un poquito sobre esto, vamos a buscar qué significa ser nacionalista, para que nosotros tengamos una idea y para que esos ultranacionalistas conservadores de República Dominicana, ellos se den cuenta cuál es el comportamiento, cuáles son los ideales y qué realmente significa ser nacionalista. El nacionalismo podría entenderse como un concepto de identidad experimentado colectivamente por miembros de un gobierno, una nación, una sociedad o un territorio en particular. Los nacionalistas se esfuerzan por crear o sustentar una nación basada en varias nociones de legitimación política. Yo le pregunto a esos nacionalistas, en este tipo de definición de nacionalismo, ¿dónde existe la palabra odio? ¿Dónde existe la palabra intransigente? ¿Y dónde existe la palabra de que los extranjeros no tienen el derecho a simplemente utilizar sus derechos más fundamentales según el artículo 49 de la Constitución Dominicana? Por lo menos ya los nacionalistas, entre comillas, entienden el significado y la diferencia que existe entre xenofobia y nacionalismo. Ahora yo le hago una pregunta. Si ustedes analizan el comportamiento y la respuesta de los llamados nacionalistas, cuando se habla del tipo de respuesta que ellos le dieron a Cardi B, o cuando se habla del tipo de respuesta que ellos le dieron esa muchacha descendiente de los haitianos en República Dominicana, ese tipo de comportamiento es una prueba, no de nacionalismo, no, es una prueba de xenofobia, de intolerancia y odio contra las personas que son de otra nacionalidad. No cabe duda también que yo siempre he creído que para tú entender el origen de ese tipo de sentimiento que la gente llama racismo y la xenofobia, tú tienes que conocer la historia
No de la nación, no, de los individuos y en que ellos basan ese tipo de odio en contra de la población haitiana, que es de lo cual estamos hablando en este momento. No cabe duda también, yo tengo la creencia, cuando ellos utilizan la excusa de la ocupación haitiana, de ese sentimiento anti-haitiano que existe, no en todos los dominicanos, no, en una minoría pequeña de dominicanos que están utilizando ese argumento simplemente para ellos odiar a la población haitiana que vive en República Dominicana y cualquier asociación que se haga cuando cualquier tipo de haitiano que vive en República Dominicana quiere reclamar lo que son sus derechos humanos partiendo de la Constitución Dominicana. Hablemos un poco sobre la ocupación haitiana, la tan tararerada ocupación haitiana. La ocupación militar haitiana de Santo Domingo en el 1822 fue un periodo histórico que duró 22 años, en el cual Haití gobernó la parte oriental de la isla, poniéndose sobre el nuevo estado de Haití español, el cual fue dividido en dos departamentos, situándose en la porción norte, el Cibao, y en la porción sur, el Osama. La ocupación haitiana que se inició en Santo Domingo el 9 de febrero de 1822 fue encabezada por Pierre Boyer. Se extendió por 22 años hasta el 27 de febrero de 1844. Como ve, esa es la excusa que buscan los llamados nacionalistas de esa discriminación y de ese odio en contra de la población haitiana. Señores, vamos a ser serios. Vamos a poner los pies sobre la tierra. Tú me vas a decir a mí que 150 años después, todavía la población dominicana está sufriendo el trauma causado por la ocupación haitiana. Si un nacionalista usa la excusa de la llamada ocupación haitiana como el motivo de ese rechazo contra los haitianos, yo le voy a recomendar algo. Lee la historia, no de República Dominicana, no, de todas las naciones en Europa, para que te den cuenta que siempre ha habido problemas de intervención en todas las naciones. Y la única nación y los únicos nacionales que yo veo que tienen ese resentimiento después de 150, 175 años, es un grupito de dominicanos que se llama nacionalista. Pero lo peor de todo es que ellos tienen como ese resentimiento, como ese odio, como que si eso pasó la semana pasada. Entonces ese grupo de nacionalistas que está utilizando la excusa de la ocupación haitiana para ellos odiar a los haitianos, yo les recomiendo que se busquen un buen psicólogo, que se busquen un buen psiquiatra a ver si ellos superan ese trauma histórico, que todavía parece que le está afectando. Claro, todo el mundo sabe que eso es simplemente una excusa que han utilizado los sectores ultraconservadores de derecha de República Dominicana simplemente para beneficiarse de lo que la gente llama el favoritismo político en República Dominicana. En pocas palabras, muchos de esos nacionalistas quizá ellos lo hacen con la mejor fe del mundo. Pero otros lo hacen por motivaciones políticas, porque eso le da cierta notoriedad frente a la clase política tradicional en República Dominicana. Y muchas veces los gobernantes, conociendo de esa debilidad, de ese sentimiento patriótico de nacionalismo, muchas veces ellos también lo emplean como una forma de ellos mantenerse en el poder y provocar un efecto de cohesión nacional frente a una figura de gobierno. Señores, si tú eres de esos dominicanos nacionalistas que todavía tú estás sufriendo el trauma de la ocupación haitiana, yo te voy a decir algo. Si tú eres evangélico, habla con tu pastor. Si tú eres adventista, habla con tu pastor. Si tú tienes problemas, habla con tu psicólogo, habla con tu papá, habla con quien tú quieras. Pero es tiempo de que el pueblo dominicano supere ese falso trauma que pudo haber producido la ocupación haitiana. ¿Hace cuánto tiempo? Del 1822 a esta fecha. Estamos hablando casi 200 años. Y tú me ves decir a mí que todavía ese trauma te está haciendo daño. No, es tiempo de que tú te revises. No cabe duda también que muchas veces cuando la gente te dice a ti, oh, que tú no conoces la historia dominicana. Ok,
Vamos a hablar de la historia dominicana. Hablemos un poco sobre la masacre de haitianos en la frontera dominico-haitiana, producto del nacionalismo del peor tirano que ha tenido República Dominicana, que se llama Rafael Leonidas Trujillo. La masacre del Perejil, la cual fue ordenada por el dictador dominicano Rafael Trujillo en octubre de 1937. Trujillo ordenó a sus tropas la erradicación masiva de la población de origen haitiano que residía en el territorio dominicano, particularmente en las fincas agrícolas situadas a lo largo de la frontera entre Haití y República Dominicana. El presidente haitiano, Eliel Scott, calculó la cifra de muertos en 12.168 en 1953. El historiador haitiano Jean-Pierre Mar citó 12.136 muertos y 2.419 heridos. ¿Ustedes sabían esa parte de la historia? Producto del nacionalismo y de ese odio en contra de los haitianos y cómo la clase política ahí está utilizando ese nacionalismo para simplemente mantenerse en el poder por 30, 40, 50 años. Y ustedes ahora me van a hablar que cuando se habla de esa relación de la historia entre los dominicanos y los haitianos, los únicos malos fueron los haitianos. ¿O ustedes dudan que durante la era de Trujillo se masacraron, según lo que yo estoy leyendo aquí, casi 13.000 haitianos? Entonces, cuando vamos a hablar de ese tipo de trauma producto de la ocupación, yo me pregunto, ¿ustedes creen que los haitianos tienen ese trauma producto de esa masacre durante la tiranía trujillista? No, los haitianos no están en nada de eso. Los haitianos lo que están pensando es cómo ellos sobreviven en un país como Haití, que la economía está por el suelo. No es la economía más pobre de América Latina y el Caribe. En pocas palabras, los haitianos no sufren de ese trauma producto de ese masacre, pero los dominicanos sí. Los dominicanos 200 años después todavía están sufriendo el trauma de la ocupación haitiana. Claro, yo siempre he creído, señores, que cuando se habla de ese trauma de la ocupación haitiana y de ese odio en contra de la población haitiana, yo siempre he creído, como dije anteriormente, hay 3 razones por qué ese odio contra los haitianos existe. El primero es porque son negros. Lo segundo es porque son haitianos, vamos a decirlo así. Y lo tercero es porque son pobres. Y ustedes me dirán, pero ven acá, ¿qué es lo que tú me estás hablando, Alibaba? No, eso no es así. Nosotros no discriminamos contra los negros. Ok. Si tú crees que ese trauma de la ocupación haitiana es la razón de ese odio, de esa xenofobia en contra de los haitianos, entonces yo voy a buscarte a ti otro ejemplo de ocupación en el territorio dominicano. Por ese lado, señores, hablemos de la primera ocupación estadounidense en República Dominicana, la cual se produjo en el 1916 y duró hasta el 1924. ¿Verían siendo cuánto? 8 años. Fue una de las numerosas intervenciones en América realizadas por las fuerzas militares estadounidenses. La mayoría de los dominicanos, sin embargo, se resistieron por la pérdida de su soberanía a manos de los extranjeros. El país quedó en manos del Departamento de Marina estadounidense. Un movimiento guerrillero conocido como los Gavilleros contó con el apoyo de la población de la provincia oriental en el Ceibo y San Pedro de Macorís. Yo no lo veo a ustedes haciendo toda esa manifestación el día que los gringos de República Dominicana celebran su día de la independencia. Yo no veo esas manifestaciones antigringas cuando se habla de ese trauma que debe haber producido. Simplemente cuando los Estados Unidos ocupó República Dominicana en el 1916. ¿Y por qué no? Ustedes no hablan de la ocupación haitiana, hablemos de la ocupación norteamericana. Claro, hay otra forma que hay que entender. Cuando se habla de esa ocupación dominicana, eso le da una idea a ustedes, el por qué los dominicanos, desde el punto de vista político, no presentan ese resentimiento, esa xenofobia contra los norteamericanos. ¿A qué se debe eso? ¿Será porque los haitianos son negros y pobres? Por el contrario, cuando se habla de los norteamericanos, que también ocuparon República Dominicana, ellos son blancos
y tienen dinero. Aquí es donde el clasismo y el racismo se mezcla. Pero cuando se habla de xenofobia, nada más se lo aplicamos a los haitianos. No tenemos el coraje de aplicársela a los norteamericanos. A pesar de la retirada de las tropas de ocupación, se mantuvo la preocupación respecto a la recaudación y uso de los ingresos aduanales del país. Para solucionar este problema, representantes de los Estados Unidos y del gobierno de República Dominicana se reunieron en una convención y firmaron un tratado el 27 de diciembre de 1924, mediante el cual se cedió a los Estados Unidos el control sobre los ingresos aduanales del país. Ustedes no hablan de eso tampoco, ¿no? ¿Verdad? Porque a ustedes no les conviene hablar de la ocupación americana. ¿Qué pasó ahí? El nacionalismo de ustedes hasta ahí no llega, pero sí llega cuando se habla de los haitianos. No cabe duda también que cuando viene la segunda ocupación estadounidense de la República Dominicana en el 1965 y en 1966, la llamada Operación Power Pack por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos comenzó con la entrada del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos en Santo Domingo el 28 de abril de 1965. La intervención terminó en septiembre de 1966, cuando se retiró la primera brigada 82, una división aerotransportada, el último remanente de la unidad estadounidense en el país. Un grupo de militares conservadores, junto a la poderosa élite de la oligarquía dominicana y la jerarquía católica, descontento con las medidas tomadas por el nuevo gobierno de Bush, ejecutaron el golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963, que desembocó en una guerra civil. Esos nacionalistas que hablan tanto que son nacionalistas, porque no cuestionan la decisión de ese grupo de conservadores, de ese grupo de poderosos que llamó a los Estados Unidos para que intervenga y de una forma u otra quiten a Juan Bosch del poder. Las primeras acciones militares de los Estados Unidos se limitaron a la evacuación de los estadounidenses y otros civiles extranjeros en la ciudad de Santo Domingo. Se estableció una zona de aterrizaje en el Hotel Embajador, ubicado en la periferia occidental de Santo Domingo. La decisión de intervenir militarmente en la República Dominicana fue una decisión personal del presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson. Claro, no cabe duda, convencido de que la derrota de las fuerzas leales y por temor al surgimiento de una segunda Cuba en el Caribe, ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses la restauración del orden. Como ven, señores, de una forma u otra, cuando se habla de los grupos ultraconservadores, ultranacionalistas en República Dominicana, ellos siempre han estado manipulando la historia, siempre han estado manipulando ese sentimiento nacionalista que genuinamente muchos dominicanos tienen, y es normal. Pero vamos a ser claros, señores, hasta este momento, todos esos grupos ultranacionalistas lo que son es políticos, que están utilizando ese sentimiento nacional simplemente por motivaciones políticas, que al final son motivaciones de llegar al poder o estar cerca del poder o nutrirse del poder. Y cuando tú ves un grupo nacionalista haciendo huelga, haciendo lo que siempre hacen ellos, haciendo alboroto en contra de la población haitiana, es porque simplemente los haitianos en República Dominicana es una comunidad, vamos a ser francos, tranquila, pobre, que la única razón por la que ellos están en República Dominicana es tratando de conseguir otra chelito para ellos mandarlo a Haití. Que todos sabemos que en Haití se está pasando trabajo y son muchos los haitianos que se están muriendo de hambre. Aquí es donde la manipulación de la historia dominico-haitiana por los ultranacionalistas para explotar el sentimiento nacionalista de algunos dominicanos crea ese odio en contra de los haitianos. Como ves, realmente si tú eres nacionalista, tú estás siendo manipulado por motivaciones políticas. No motivaciones de mejorar República Dominicana, no. Por motivaciones políticas. Tú fuiste manipulado por Trujillo, fuiste manipulado durante todos los gobiernos de Joaquín Balaguer, fuiste manipulado también durante los gobiernos del PLD con Leonel Fernández a la cabeza, y en este momento tú estás siendo manipulado por un grupito pequeño
Que ahora de una forma u otra, ellos cada vez que ellos quieren salir en los periódicos, te hablan de nacionalismo. Ese mismo grupo de nacionalistas son los primeros que se paran frente a la embajada norteamericana a que le den una visa de paseo. Son los primeros que van a la embajada norteamericana a ver si le dan una residencia. Son los primeros que van a los Estados Unidos simplemente y buscan la nacionalidad norteamericana. Y son los primeros que cuando consiguen dinero en República Dominicana van a Miami y compran una casa grandísima. Pero también esos llamados nacionalistas, entre comillas, son los primeros que cuando se enferman y tienen una visa, ellos no se atienden en República Dominicana, no. Ellos van a los Estados Unidos para que lo atiendan. Y yo no voy a decir todo, una gran mayoría de ellos, cuando sus hijas van a parir, ellos lo envían hacia los Estados Unidos para que ese niño o esa niña simplemente nazca con la nacionalidad norteamericana. Entonces ese nacionalismo de pacotilla, ese nacionalismo fanático que yo veo de muchos dominicanos, y recuerden, no son muchos, son unos pocos, pero son los más bullosos. Realmente es el tipo de grupo que en este momento son los que está creando la peor imagen cuando se habla de República Dominicana. Porque a nivel mundial, ellos no dicen un grupito pequeño es racista, un grupito pequeño es xenofóbico, un grupito pequeño está en contra de los haitianos. No, ellos dicen los dominicanos. Ahí estamos todos envueltos. Y si a esos nacionalistas les preocupa tanto la imagen de República Dominicana, ellos pueden empezar en leer realmente la historia de República Dominicana, pero también en leer la Constitución de la República Dominicana. Y en base a esa Constitución, todas las personas que residen en el territorio dominicano tienen lo que alguna gente llama derechos constitucionales. Eso es una falsedad. Que los grupos nacionalistas dicen que la Constitución nada más está hecha para los dominicanos. No, toda persona que reside en el territorio dominicano, todas las leyes constitucionales se le aplican. Por lo tanto, ellos tienen los mismos derechos que las personas que son de nacionalidad dominicana. Pero lo peor es cuando tú ves un negro discriminando a otro negro. Cuando tú ves otro negro discriminando a otro negro porque simplemente él es haitiano. No tomando en cuenta que tanto los negros dominicanos como los negros en Haití, todos vinieron en los barcos transatlánticos. En pocas palabras, entre los haitianos y los dominicanos, ambos tienen un mismo origen esclavista, independientemente de que en este momento los haitianos tengan una cultura, religión e idioma diferente. Pero en términos general, no hay mucha diferencia entre un dominicano y un haitiano. Yo siempre he creído que otras de las razones por las cuales los grupos económicos, políticos y religiosos utilizan a los haitianos simplemente como un chivo expiatorio, simplemente para evitar y no dar a conocer o ocultar el fracaso de la élite económica y política y religiosa en República Dominicana, detrás de ese sentimiento nacionalista, para simplemente ocultar ese fracaso. Porque en 200 años del nacimiento de la nación dominicana, los niveles de miseria, los niveles de falta de equidad, la exclusión social, la falta de educación, todavía es parte de la República Dominicana. Y los nacionalistas, como una forma de ellos no asumir responsabilidad por su fracaso en términos económicos, social, político y religioso, utilizan los haitianos como un chivo expiatorio. Pero señores, vamos a ser serios. ¿Ustedes creen que la miseria que hay en República Dominicana es producto de la invasión de los haitianos? ¿Ustedes creen que la mala imagen que tiene República Dominicana es porque los haitianos viven en República Dominicana? ¿Realmente ustedes creen que analizando el comportamiento económico, político y militar, cuando se habla de Haití, ¿ustedes creen que esa gente tiene esa mentalidad de que, déjame a República Dominicana porque yo quiero unir a dos islas? No, señores, vamos a ser serios. Vamos a analizarnos. La única razón por que los haitianos vienen a República Dominicana es simplemente buscando una mejor vida. Porque en Haití todos saben que muchos de ellos se están muriendo de hambre. Y cualquier chelito que un haitiano consiga en República Dominicana lo envía
hacia Haití. ¿O ustedes creen que cada vez que un mexicano va a los Estados Unidos a trabajar es porque él quiere anexar los Estados Unidos con México? Cada vez que un dominicano va a los Estados Unidos es porque el dominicano quiere anexar República Dominicana con los Estados Unidos. Cada vez que un dominicano va a España es porque un dominicano quiere anexar República Dominicana con España. Entonces vamos así un poquito más serio y busquemos otra excusa para explicar ese odio en contra de los haitianos, ese racismo en contra de la persona negra en República Dominicana, pero también en contra de un grupo étnico diferente al tuyo. Esa excusa que en este momento están usando mucho de ese trauma existencial que la ocupación haitiana provocó en los dominicanos 200 años después, es una excusa que nadie la cree, mucho menos la que lo están utilizando. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de video le haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, realmente comenten, suscríbanse a este canal, pero sobre todo toquen la campana. De esa forma, una mayor cantidad de personas, cada vez que yo subo un nuevo video, le va a llegar la notificación. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.